Hoy voy a estar hablando de liberar una generación. Y eso de liberar una generación puede parecer que nos quedará grande. ¿Usted cree que nos queda grande a nosotros? Dígale al que está a su lado, nos queda grande, nos queda grande, humanamente hablando. ¿Qué es eso de liberar una generación? Yo sé que todos nos enfrentamos a retos, a problemas, a conflictos, a situaciones, algunas veces a pensamientos que vienen a nuestra mente, o a emociones, a sentimientos, y todo eso está en nuestro interior. Alguien dijo una vez que nosotros por dentro somos como un universo, casi somos infinitos, con tantas cosas que hay dentro de nosotros. Si a veces miramos fuera y creemos que el universo es enorme, es gigante, imagínense cómo somos hacia adentro. Y la respuesta, cuando enfrentamos todas estas cosas, las respuestas con nuestra vida, nuestras palabras, nuestros hechos, así como reaccionemos, nos conducen o nos alejan al propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes que Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Cuántos saben que hay un propósito de Dios? ¿Sabía? Y la respuesta a todo eso nos va a conducir, como digo, a alejar a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios para mí, y nos va a conducir o a alejar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan del Espíritu Santo? ¿Alguien necesita más del Espíritu Santo? Y creo que esto siempre ha sido así. Usted como hijo de Dios, usted como hombre, como mujer, como padre, como hijo, como abuelo o como nieto, usted como joven o aún como mayor, como anciano, usted ha sido llamado de parte de Dios y ha escuchado de Dios a algo maravilloso. Dios dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Mira al que está a tu lado, dile, eres sal de la tierra. Y como eso tanta cosa, por eso cuando Jesús habla, hay muchas cosas que a nosotros se nos pierde, pero Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros le dais sabor a la tierra. La tierra, el planeta, sin la iglesia no tendría el aliciente que tiene, no tendría el mover del Espíritu Santo. Todo esto es importante. También Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos? Mira a ver si el que está a su lado está alumbrado, está iluminado, que tiene cara de bombilla. Algunos tienen cara de bombilla. Yo no sé, eso depende del peinado que tenga. Pero somos la luz del mundo. Si no, la gente va en tinieblas. El mundo permanece en tinieblas. Y también dijo que vosotros tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Todo esto es importante. Y esto pareciera una misión imposible de llevar a cabo humanamente. Porque humanamente no se puede realizar, no lo puedes racionalizar. Esto tiene que ver más con Dios aún que con nosotros. Porque cuando lo intentamos hacer con nuestras propias fuerzas, desde nuestro ego, ya dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, es por causa de la gracia, es por causa de Dios. Y por eso cuando Jesús en alguna vez le preguntaron, va a ser imposible seguirte, va a ser imposible alcanzar la vida eterna, va a ser imposible vivir en esta vida con una vida en abundancia. Él respondió lo que tenemos ahí escrito, al que cree, todo le es posible. Por eso hay un ingrediente primordial que es la fe. La fe en Jesús, el que cree en mí, dijo Jesús. No el que cree en cualquier otra cosa. No incluso el que cree en sí mismo. Es el que cree en Jesús, en el único mediador, en el que vino a morir para que nosotros alcancemos redención. Y cuando decimos que creemos en Él, eso conlleva muchas cosas, no solamente creer que creo, valga la redundancia, sino implica una confianza en Él. Eso es fe. Si tú desconfías del futuro, si tú desconfías del mañana, si tú desconfías que Dios te va a ayudar en medio de tu enfermedad, de tu adversidad, si tú desconfías, en realidad no estás creyendo, porque la fe implica una confianza en Dios y una obediencia a su voluntad. Si tú dices, es que si obedezco no me va a suceder, si obedezco a Dios me va a ir mal, entonces vas mal. La obediencia a Él, la relación con Él, la dependencia de Él va a hacer que te vaya bien.
Si tú ves que a Cristina se le cae un billete de 50 euros y tú dices, esto es de Dios, coges el billete de 50 euros, te lo metes, esto es una bendición, pero tú sabes que es de ella, se lo tienes que devolver, viste cómo se le cayó, pero tú dices, Señor, pero yo es que estoy necesitado, precisamente me faltan 50 euros para pagar el alquiler, si no me echan de la casa, pero tú sabes, ya hay esa lucha en tu interior, tú dices, no, esto seguro que es de Dios, ya está desobedeciendo y Dios no te puede bendecir, pero si tú dices, mire joven, se le ha caído este billete de 50 euros, tenga, Dios por haber hecho el bien te va a bendecir de otra manera. Por eso a veces Dios no puede bendecirlo, porque Él nos bendice cuando seguimos su palabra, su obediencia y hacemos las cosas como Él manda. Mire, siempre el ser humano se ha enfrentado con esa gran lucha en su corazón, en su interior, en su vida. Y yo quisiera hoy tocar un poquito la vida de Moisés, un libertador para su generación, de lo que vamos a hablar hoy. Él fue el que liberó por medio de Dios al pueblo de Egipto, un libertador. Llevó a todo un pueblo a salir del yugo donde vivía. Y hace 3,500 años, año arriba, año abajo, 3,500 años que Moisés tuvo que luchar con lo mismo que seguramente estará luchando usted, ha luchado o tendrá que luchar y va a tener que vencerlo como Moisés lo venció. Y gracias a Dios están esos modelos. Tú puedes decir, pero ¿qué hace 3,500 años? ¿Tuvo ese hombre las luchas que yo tengo en mi día a día? Sí, caballero. Por eso nos da palabra de Dios y nos da el modelo a seguir. Si tú quieres vivir las promesas de Dios y el propósito de Dios, vas a tener que vencer cosas que hay en tu interior y que muchas veces te han estado venciendo y por eso no has visto la mano de Dios. Pero en cuanto tú las venzas y las rindas a Dios, vas a ver cómo el poder sobrenatural de Dios se desata en tu vida. Y eso es así. Y conocemos la vida de Moisés y gracias a Dios que es Moisés, que una vez más te digo, eran hombres como Elías, que hablaba la semana pasada, normales y corrientes. Es más, ellos jugaron con muchas veces desventaja. Usted sabe que sobre Moisés, antes de nacer, cuando estaba en el vientre de su madre, se decretó sobre él muerte. Había un edicto faraónico, un edicto real que decía todo varón que nazca tiene que morir. Habían decretos de muerte sobre la vida de Moisés. Había todo un sistema político, económico de la época, social, espiritual, que luchaba para que los varones israelitas no salieran adelante. Había todo un sistema legislativo, porque las leyes las ponía Faraón, un poder judicial, legislativo, y encima los mantenían ocupados, dice, con duros trabajos para que no tuvieran tiempo de tener una relación con Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Todo había sido preparado hace 3,500 años, cuando Moisés habitaba esta tierra, allá en Egipto, para que los hombres y las mujeres de Dios no se levantaran, no tuvieran ese contacto con Dios, esa comunión con Dios. Hoy también nos podríamos hablar de trabajo, podemos hablar de entretenimiento que nos mantiene muchas veces ocupados, distraídos con tantas cosas, o falsos ideales que te venden desde pequeñitos un ideal para que tú camines bajo ese ideal que nada tiene que ver con la visión, con el mensaje, con el reino de los cielos. Por eso Jesús habla de un reino y dice, mi reino no es de este mundo. Pero nosotros seguimos atándonos muchas veces como creyentes a los reinos del mundo. Pero ya les digo, pasaba en época de Moisés, no es nuevo. Y todos conocemos la vida de Moisés. Los primeros años fueron inculcados los valores que le dio su madre y su padre. Habitó con sus padres.
Importante, padre, abuelo, los valores que los primeros 5 años de vida le damos a los niños. Importantísimo. ¿Qué valores? Esos valores lo van a marcar para siempre. Marcaron la vida de Moisés. Cuando llegó a una edad, ya lo dejaron en el palacio de Faraón. Pero esos primeros años, los padres le inculcaron sus orígenes, su identidad, quiénes eran. Importantísimo todo esto. La educación en casa es el modelo que va a marcar al niño. Va a marcar su moralidad, va a marcar su fe, va a marcar su espiritualidad. No importa lo que luego vaya y le enseñen en el colegio. Lo que los va a marcar es el modelo de sus padres, el modelo de sus abuelos. Eso es lo que lo va a marcar. La importancia que tú le estás dando a la unción en tu casa, a la presencia del Espíritu Santo, lo que hablas tú de la iglesia en tu casa. Tú no puedes estar sentado a la mesa diciendo, viste fulanito, viste el otro, viste el tal, porque el niño oye todo y eso se siembra en su corazón. Importante. Y eso lo va a marcar para siempre. Y el día de mañana, si el niño se apartó, pues yo estoy orando, no, ¿qué le estás enseñando ahí en tu casa en esos primeros años? Y Moisés fue marcado desde su nacimiento. Marcó todo esto que vivió con sus padres naturales, su identidad. Y cuando él llega a esa edad de 20, de adolescencia, y pasó la adolescencia, la juventud, y se hace adulto, él se sentía hebreo. Él podía haber sido absorbido por toda la cultura egipcia, con sus dioses, con sus riquezas, con su oro, pero le habían enseñado de pequeño que él era hebreo. Pero ¿qué pasó? Que su mente fue trabajada, pero no fue trabajado su corazón. Porque el corazón lo trabajamos en nuestro contacto diario con Dios. Yo no puedo trabajar el corazón de mi esposa, su espiritualidad. Es su relación con Dios. Y después, claro que sí, Dios me usa a mí para molar, para chocar a veces. Para que ella, qué bueno, mira que está a su lado. Qué bueno cuando chocamos, porque dice la palabra que tienes que soportarme. Dile a tu lado, tienes que soportarme. Y me tienes que soportar en amor. Santo es el Señor. Es que Dios es bueno. Tienen que soportar al pastor. ¡Qué bien! Y el pastor tiene que soportarlo, Señor. Ay, santo. Todo eso se trata. Pero ¿qué pasó? Como el corazón de Moisés no había sido tratado, cuando él veía una injusticia, cuando él veía en una ocasión a un egipcio maltratando a un hebreo, se encendió en ira, en fogalera. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Asesinó al egipcio. Y dice, tranquilo amigo, yo soy hebreo como tú. Dios me tiene ahí en la corte, vamos a enterrarlo. Dice que cavaron un hueco y lo enterraron ahí donde estaba. Y si no digas nada, que esto está entre tú y yo nada más. Nada queda nunca en secreto, dice la palabra de Dios. No hay nada oculto que no sea manifestado. Y todo sale a la luz. Dice que al día siguiente se encuentra Moisés a 2 hebreos peleando. Dice, hombre, yo puedo entender que peleen con los egipcios, pero ¿qué hacen ustedes riñendo entre ustedes si todos estamos subyugados? Y dice, ¿y tú qué vas a hacer? Tú eres juez entre nosotros, desgraciado que mataste ayer al egipcio. Y dice Moisés, uy, esto se ha hecho público. Y efectivamente dice que ya había llegado a los oídos de Faraón y estaban buscando para justiciar a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué hace? Se coge el pasaporte, pide el pasaporte y se va a otro país, donde no había extradición, a la tierra de Madián. Ahí se va, conoce la historia, ¿verdad? Y se va solo, tuvo que dejarlo todo allí, tuvo que dejar sus sueños, tuvo que dejar sus dones, se olvida de lo que él creía que era el propósito para su vida. Él pensaba, yo soy el nieto de Faraón, yo tengo influencia, yo en cuanto muera Faraón, yo voy a mover las cosas para ayudar al pueblo de Dios. Y todo esto estaba en la mente de Moisés por su posición para ayudar al pueblo. Pero de pronto, ante todo aquello, dice que él se encierra en sí mismo. Él dice, esto no merece nada, encima por culpa de ellos, ahora tengo que dejar la corte, el palacio, y huye a tierra de Madián. Posiblemente esa culpa que se le echó a los hebreos, dice, ni siquiera son agradecidos. Todo lo que hice yo por ellos, son unos desgraciados. Eso sucedió. Y Moisés, yo imagino que allí en tierra de Madián, él piensa
que a su manera está con Dios, como tanto pensamos muchas veces. Pero el problema es que su corazón sigue sin ser tratado. Si tu corazón no es tratado, no puedes aguantar el peso del llamado o la unción del Espíritu, como quieras verlo. No puedes. ¿Por qué? Porque habrá momentos que si el corazón no ha sido tratado, un momento decisivo que vas a saltar, como saltó Moisés, porque no había sido tratado. Y ese momento va a echar todo a perder, va a echar que todo sucumba, que todo se derrumbe. Por eso Dios siempre intenta tratar nuestro corazón. ¿Lo crees? Dígale, Señor, trata mi corazón, dígaselo. Y a veces nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios. A veces está el deseo, a veces está el llamado, a veces están las ganas. Pero si el corazón no está tratado, dice Dios, tranquilo, hay que tratar ese corazón. Porque si no te sucede lo de Moisés, un día pensando que estás tan bien, vas a matar a alguien o vas a hacer alguna atrocidad. Y dice que pasó 40 años Moisés en Madián. Él seguía creyendo en Dios por las palabras luego que le da el ángel, pero vivía ajeno al pueblo de Dios, estaba encerrado en su condición, vivía ajeno al sentir del pueblo de Dios y se acostumbró a vivir así. El gran problema que muchas veces tienen los creyentes es que se acostumbran a vivir a una manera de vida y se sienten bien. Si yo estoy bien así como estoy, no tiene nada que ver con lo que tú sabes que es tu llamado, que fueron lo que Dios habló sobre ti, que tú lees en la palabra de Dios, pero estás cómodo, estás bien. Ahí estaba Moisés. Yo me imagino a Moisés feliz, se había casado con Séfora, había tenido varios hijos, el primogénito Gersón está ahí, estaba tranquilo, tenía rebaño, estaba bien. ¿Cómo estaba Moisés? ¿Cómo estaba Moisés? Bien, guay, feliz, tranquilo con sus cosas, hacía una barbacoa de vez en cuando con las cabras que tenía. Y todas esas cosas. Y no era la vida para lo cual Dios lo diseñó. No era la vida, no estaba viviendo la razón por la cual los decretos de muerte no se establecieron sobre él. No era la vida que aquella madre había esperado de un hijo que había sido rescatado milagrosamente. No era la vida que muchas veces vivimos nosotros. No es la razón por la cual Jesús murió para vivir como yo vivo. A veces tú tienes que preguntar, Jesús, ¿y tú moriste para que yo viva así? ¿Para eso moriste tú? Y no le damos importancia a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nos acomodamos. Como dicen en Canarias, nos aplatanamos. Eso dicen en Canarias solamente, nos aplatanamos. Y quisiera leer el capítulo 3 del libro de Éxodo. El verso 1 dice, después de esos 40 años, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y lo primero que veo aquí es que la vida te va a conducir a Dios. La vida te conduce a Dios. Y lo vas a ver en tu día a día. Nos ha conducido a Dios. A veces a través de una enfermedad en la que te trajo a Dios. A veces un trabajo que te dieron y que alguien te escuchó y alguien escuchaste de Dios. A veces es que llegó este libro a tus manos y te pusiste. De alguna manera la vida te acerca a Dios. Y esto le pasa a todo el mundo, porque Dios trata de que lo encuentren. Todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a Dios, pero gracias a Dios usted ha aceptado esa oportunidad. Usted ha dicho, quiero conocerte un poco más. Y otros dicen, paso 1 kilo. Otros dicen, eso es un rollo. Y otros dicen, esto, lo otro. Y otros dicen, yo estoy como estoy. Pero usted está aquí hoy. Y tú tienes que creerlo en tu corazón. Que tus seres queridos, que la gente que tú hablas, que la gente que tú te encuentras en la calle, Dios los va a conducir a Él. Y tú eres una piedra angular en esa misión que hay. Los versos 2 y 3 dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? En segundo lugar, Él de alguna manera va a captar tu atención. ¿Lo crees o no lo crees? Y así como captó tu atención, tú tienes que creer que va a captar la atención de tus familiares y de tus seres queridos. Tienes que creerlo,
tienes que visualizarlo. Tú no puedes decir, es que no quieren creer, es que ya no, porque tú tampoco querías creer y estás aquí, o no, mira que está a tu lado. Él no nació y dice, yo quiero creer. No. Seguramente tú eras más burro, si eras como yo, y más bruto que muchos de tus familiares. Pero tú sigues pensando, pero es que no quieren, no puedes pensar así. No puedes hablar así, porque eso impide que el milagro de Dios se dé en ellos. Tú tienes que entender que Dios los va a conducir a Él y que de alguna manera Dios va a hacer que capten su atención. A veces a las bravas, a veces no. Por eso no te afanes, no te vuelvas loco, no te angusties cuando suceden cosas a tu alrededor que no entiendes. Vete delante de Dios y dice, Señor, quizás esta es la manera en que tú quieres captar su atención. Lo hizo con una zarza, como dice. Verso 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Tercero, Él te llama por nombre, porque Dios es un Dios personal. Él te llama por nombre. Y por supuesto, cuando Dios te llama, espera una respuesta. Yo no sé si usted estuviera subiendo para la zarza y usted se encuentra, María, María, tú dices, ¿qué es eso? Y sale corriendo por abajo. Yo no lo sé. Hay 100 gente que sale por patas y otros que dicen, heme aquí. ¿Usted qué hubiese hecho? Verso 5. Entonces Dios dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Qué era? Tierra santa. En cuarto lugar, lo primero que hace Dios después de llamar a Moisés es que revela su santidad. Y nosotros como iglesia y como creyentes hablamos del Espíritu Santo. Qué importante es entender, iglesia amada, quién es el Espíritu Santo. Si a Moisés le dijeron, quita el calzado, porque ahí estaba la presencia de Dios, sabemos que Dios llena el universo, pero estaba la esencia de su presencia en aquel lugar, porque Dios es un Dios santo. Por eso la iglesia, el creyente, tiene que entender quién es el Espíritu Santo. Y si en tiempo de Moisés, a Moisés le dijeron descalza, que tiene todo un significado, no voy a entrar ahora en ello, le dijeron descalza, ¿qué nos estará diciendo a nosotros el Espíritu Santo? Verso 6. Y añadió Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. La respuesta de Moisés fue un respeto reverente que le sobrecogió en su interior. Y él entró en esa reverencia que dice, ¿qué reverencia tenemos nosotros por el Espíritu Santo? Es importante que usted se lo pregunte en su vida. Vemos lo que ocurrió con Moisés. Tenemos que entender con quién estamos tratando y qué estamos tratando cuando hablamos de la presencia de Dios. Y a veces no le damos ni la importancia, ni la reverencia, ni lo que todo conlleva, que es la presencia de Dios. ¿De qué se trata tu vida? ¿Tienes conciencia? Y por tanto, si tienes conciencia, tienes que tener consecuencia de entender que tú eres templo del Espíritu Santo. Hay una conciencia de eso, hay una consecuencia a raíz de esa conciencia, que mi vida es templo del Espíritu Santo. Hacía 40 años Moisés tenía claro su llamado. Antes de que matara a aquel egipcio, él lo tenía claro. Él dice, yo soy hebreo, soy del linaje de Abraham. Y estaba posicionado en la corte de Faraón. Pero ahora, después de 40 años, él no se siente libertador de nada. Tú dices, con los problemas que tengo yo en mi vida, ¿qué está diciendo el pastor de liberar una generación? Eso se nos queda muy grande. ¿De qué se trata esto? Entonces estarás pensando como Moisés. Muchas veces pensamos como Moisés. ¿Por qué? Porque como Moisés tenía ya en este momento 80 años, ni siquiera tenía la fuerza física para decir, ¿a dónde voy yo ahora? ¿A dónde? ¿A Memphis? ¿A qué?
A Tebas, a la corte del rey, ¿a qué? Ni la capacidad intelectual. Llevaba 40 años sin hablar el egipcio, ya se le había olvidado parte del idioma, aunque fue su idioma natal. Dice, ya, es que palabras se me escapan. Cuántas cosas han pasado. Y Moisés pensaba, ya no tengo el apoyo político, el apoyo económico necesario, ni siquiera tengo las relaciones que tenías antes en la corte, que conocía a los ministros, que conocía al otro, que podía haber hecho algo. ¿Por qué ahora me viene Dios a llamar para liberar qué? Y él pensaba, ni siquiera tengo un contacto con el pueblo de Dios, no sé qué piensa ahora el pueblo de Dios. Todo esto pasaba por la cabeza de Moisés. Todo esto muchas veces pasa por nuestra cabeza, que nos sentimos un don nadie porque parece que todo es muy grande. Pero ¿sabes qué te voy a decir hoy? Que es bueno que te sientas un don nadie, porque cuando no te sientes un don nadie, te crees que lo vas a hacer con tu fuerza, y con tu fuerza no vas a hacer nada. ¿Lo crees? Porque lo que tenía Moisés era que confiaba en sí mismo, no estaba confiando en Dios. A veces confiamos en lo que decimos para que las personas conozcan de Cristo. No confíes en lo que decimos. Tú tienes que hablar de Cristo, pero tienes que confiar en lo que está haciendo Dios. Tienes que creerle a Dios porque es Dios el que convence y es el Espíritu Santo de quien es la obra. Pero a veces la asumimos nuestra y por eso nos frustramos y por eso decimos eso es mucha obra para mí. Claro que es mucha obra para mí conquistar una isla y una nación. Claro que es mucha obra para mí, pero no es mucha obra para el Espíritu Santo. ¿Lo crees? Entonces, todo lo que a Moisés le inspiraba hacía 40 años atrás, le inspiraba confianza, seguridad, respaldo, ahora no existía. Ahora su corazón había estado siendo tratado por la misma vida. Versos 7 y 8. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Dios había decidido librarlos. ¿Quién lo había decidido? Verso 10. Dice, ahora pues, le dice Dios, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Qué bueno es Dios, porque Dios da las órdenes claras. Si la palabra de Dios es clara, es personal, habla Moisés, lo llama por nombre, es clara, es sencilla y es directa. Moisés va a hacer esto, esto y esto. Así es el mensaje de Jesús. ¿Cómo nos deja Jesús su legado? O su pensamiento, o sus órdenes escritas para nuestra vida. Pues nos dice Damián, el Evangelio es esto, es personal, es claro, es sencillo, y tú lo puedes llevar a cabo. Así de sencillo. ¿Es sencillo o no? Tan sencillo como tú dejes ser tratado en tu corazón. Esto es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque si alguien te critica, te insulta, te dice, dice el Espíritu Santo, tranquilo, no te alteres. Y para los que aman a Dios todas las cosas le son para bien. Entonces tú te alteras. ¿Por qué? Perdona, porque yo te he perdonado. ¿Y tú qué dices? No muestra atención, yo sé quién soy. Si tú me dices que es feo, yo sé que soy el más guapo que está ahora mismo en este lugar. Y yo lo sé. Así que usted me puede llamar feo, pero ¿quién es el más guapo? Digo, cada uno el suyo, ¿no? ¿O no? Eso es lo que ustedes se creen, pero yo sé que el más guapo soy yo. Tiene que conocer su identidad. Tiene que conocer sus virtudes. Y la identidad es aquella que Dios te da. Y todos somos hechos hijos de Dios. Y en todos, por todos murió el Señor Jesucristo. Ese es el valor que tenemos. Cuando tú entiendes ese valor, que tú vales la sangre, la vida del Hijo de Dios, las cosas las ves diferentes. Por eso el Evangelio es algo personal, claro, sencillo y directo. Y es aquí donde nosotros, con lo claro que están las cosas, a veces comenzamos a poner trabas al mover de Dios. Dios ya le dejó claro a Moisés, tienes que hacer esto, vas a ir tal. ¿Y qué hizo Moisés? ¡Qué bien, mi Señor! Hágase así, que yo sé que tú eres el Dios poderoso, el Dios de Abraham. Y ¿a que sí? ¿Usted conoce la historia? Verso 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para liberar una generación? ¿Quién seré yo?
¿Quién soy yo para esto? Si yo soy un mero cabrero, llevo 40 años de cabrero aquí en la tierra de Madián. Y comenzamos a poner excusas. Moisés, porque a veces nosotros ponemos, es que yo soy soltero. Yo cuando tenga mi mujer quizás a lo mejor ya... No. Y el que está casado dice que yo soy casado. Yo cuando fuera soltero, hubiese sido soltero, si Dios me hubiese llamado, pero es que ahora estoy casado. Y el que está divorciado dice, uy, estoy divorciado, esto es un problema ahora, para llamado de Dios. Y cuando no es una cosa es otra. Y después siempre el típico dice que yo no sé nada, yo que sé de la palabra, yo que sé de Dios, yo no sé nada. Todas estas cosas pasaron por la cabeza de Moisés y en realidad Moisés tenía un problema de identidad. Hacía 40 años no tenía ese problema. Él sabía que era hebreo, él sabía que había sido llamado como libertador, él sabía que había sido llamado a poner vida en el pueblo de Dios, a arreglar las cosas, a transformar su generación. Él 40 años antes lo sabía, pero después de todo lo que pasó ya él dice, ¿quién soy yo? Cuando tú no tienes tu identidad clara en la vida, fracasas, le tienes miedo a las cosas. Cuando tú no sabes quién eres, te vas a dejar llevar por las circunstancias. Te vas a dejar llevar por lo que dicen otras personas, te vas a dejar llevar por la corriente, te vas a dejar llevar por las emociones o por las razones si verdaderamente no sabes quién eres. Un problema de identidad. Hay creyentes que están siempre para arriba, como decía mi esposa, para arriba y para abajo, porque no saben quién son en Cristo. Tienen un problema de identidad. Y cuando hay un problema de identidad, la respuesta está clara en la palabra de Dios. Dice el verso 12, y Dios dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy el que soy, de que soy yo el que te ha enviado, será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Si tú tienes un problema de identidad, la palabra de Dios es clara, dice, yo estoy contigo. Dile que está a tu lado, Él está contigo. Él está contigo. ¿Te basta? No es suficiente que Dios esté contigo. Él está contigo, pero yo tengo problemas en el trabajo. Ay, ¿qué problemas tengo? Yo sé que tú estás... Él está contigo. Dígaselo que todo, está contigo. Está contigo. Y si no te basta que Dios, el creador del universo, el eterno, el maravilloso, el que hace todas las cosas, el que sabe todas las cosas, el que es, el que era y el que venir, el supremo, el todo lo que dice la palabra de Dios, Él está contigo. Si eso no te basta, no te va a bastar nada. Señor, si tú estás conmigo, lo tengo todo. Todo. ¿Qué más puedo necesitar? Lo demás son añadiduras necesarias para la vida, pero Dios te las va poniendo. Él está contigo, lo que le dice Él. Tú tienes un problema de identidad, Moisés, que sepas que yo estoy contigo. Y además, le dice también lo siguiente, Dios a Moisés, cuando hayas sacado al pueblo, vendrás a adorar a este lugar. Y Dios ya da por hecho que Moisés va a sacar al pueblo de Egipto. Él ya lo da por hecho. ¿Tiene fe Dios en...? Digo, ¿cómo va a tener fe Dios en nosotros? Él da por hecho. Fe. Dios lo da por hecho. Pero ¿sabe? Moisés no se lo cree. No se lo termina de creer. Y le habla Dios a Moisés de que cuando lo saque, vas a venir aquí, vas a adorar. Porque acuérdese que el Padre sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Verso 13. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, por los hijos de Israel hace 40 años que no me ven, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es el nombre que les responderé? ¿Cuál es el nombre que tengo que dar? ¿Quién te envió? En una sociedad politeísta de la época, ¿cuál es el Dios que te envía? Y es lógico. Cuando hay una falta de relación personal con Dios, de intimidad con el Espíritu Santo, esto te imposibilita para llevar a cabo tu llamado, tu misión de vida, tu propósito diario. Si no hay relación con Dios, no hay nada. Si no hay una comunión con el Espíritu Santo, no hay nada. Por eso en esto es lógico que Moisés le preguntara, pero ¿y cómo te llamas? Cuando me diga la gente que Dios eres. ¿Qué tengo que responder? ¿Quién eres? No puedes hacer la voluntad de Dios en tu vida sin esa relación, sin esa comunión personal con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, si usted ve la vida de Moisés, Moisés comenzó a tener una relación íntima con el Espíritu de Dios. Él lo entendió claramente. Dice, esta labor
de liberar una generación, esto no lo puedo hacer yo. Esto tengo que depender del Espíritu de Dios. Esto tengo que escuchar la voz de Dios. Esta labor mía de ser un modelo como padre a mis hijos, un modelo de Cristo a mis hijos, yo. Un modelo de Cristo a mis hijos, yo. Esto es imposible hacerlo. Es imposible, Señor. Por eso en ese momento Moisés entiende lo que usted tiene que entender 3.500 años más tarde, que si no tienes una relación personal e íntima con Dios, nada podrás conquistar para la gloria de Dios. Sencillo. Diga que está a su lado, intima con el Espíritu Santo. Intima con el Espíritu Santo. De ahí depende todo. Y Moisés a partir de aquel momento, más adelante la tendría. Verso 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Le respondió y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Saben? Él dijo, yo soy. Él es el que es. Él es el que es. Cuando tú eres consciente de que Él está dentro de ti y lo vive, estás una vez más completo. Es que estás completo. Es que estás completo. Es que no puedes decirme, es que estás completo. Estás completo si Él está. Estás completo. Y entonces cuando estás completo, eres una persona agradecida con la vida. Ves la vida como un milagro, estás agradecida con la vida. Tú vas a decir, pastor, pero es que me falta un brazo. Pero estás agradecida con la vida porque tienes el otro. Le das gracias a Dios por el izquierdo si te faltara el derecho. Estás agradecido por tantas cosas, ves la vida con optimismo, porque dirás, bueno, quizá ahora no tengo un brazo, estoy esperando que Dios haga algo. Veo la vida con optimismo, con esperanza, con fe, con visión y con tantas otras cosas. Entonces ya, como digo yo, no te importan si haces un buen trabajo y te dan la palmadita, te felicitan. No estás pensando, no me has felicitado, hice un buen trabajo, no me has felicitado, porque Dios está contigo y te llena. Y es Dios el que te honra. O estás pensando, y me volvió a criticar. Y me volvió a criticar el tío. No tienes esos problemas. No tienes esa falta. No tienes esas movidas. Y entonces puedes amar de verdad al que te odia. Y dice esa persona, me odia y me odia. Cada vez que pasa, es que me odia. ¿Y tú qué sientes por ella? Yo, no sé, la veo con misericordia. Tengo un amor especial. Porque sé quién está en mí. Entonces así acabamos con todas las paranoias que muchas veces tenemos nosotros como personas. Las paranoias que tienen las personas, los problemas en la familia, los problemas en toda la historia, es una ausencia de Dios en su interior, solamente es eso. Entonces, si usted tiene un problema con su tío y no se puede hablar, pues no tal, intente solucionarlo, vaya y hable con él. Si no quiere hablar, bueno, pero usted está tranquilo porque yo hablé con él, yo le dije y tal, bueno, no quiere verlo así, pues no pasa nada, pero estoy tranquilo, yo lo amo, te puedo ayudar en algo, tío, puedo hacer algo por ti. Pero Él no va a hacer nada por ti, no importa lo que Él haga por mí o no. Se trata de lo que tú haces por las personas, de cómo tú amas a las personas. Pero claro, es imposible si el Espíritu Santo no ha empezado a hacer esa obra en tu corazón y está tratando tu corazón. Por eso Él dijo, yo soy el que soy. Y los versos 15 al 22 sigue Dios hablando a Moisés y le dice todo lo que va a pasar. Encima le habla del futuro. Te van a decir, mira, unos te van a hacer caso, Moisés, los egipcios no te van a hacer caso. Yo voy a tener que mandar unas plagas, va a pasar esto, va a pasar lo otro, esto es así. Yo sé que no va a ser fácil, pero tú sigues. O sea, le cuenta el futuro. Se lo dice todo con pelos y señales. ¿Y sabe qué dice Moisés cuando termina de hablar Dios? Capítulo 4, verso 1. Moisés respondió y dijo, ¿y si no me cree ni me escucha? Porque quizás digan, ¿no se te ha aparecido el Señor? Una vez más la duda, la incredulidad, los miedos que están todos aquí dentro, están dentro. Tus miedos están dentro, tus dudas están dentro, pero claro, te amparas en los demás para justificarte. Y los demás, ¿y si no me creen cuando yo vaya? Porque tú sabes cómo es tu pueblo, y si no me cree, y tal vez yo diga, no me hacen caso, y va a decir tú dónde vienes. No creemos a Dios.
Dios le dice, le vuelve a decir, le vuelve a insistir, pero la duda está en nosotros, está adentro y tienes que enfrentarla y tienes que vencerla con la palabra de Dios. Tienes que vencerla cambiando tus pensamientos, tienes que vencerla cambiando tu vocabulario, tienes que vencerla tú. Nadie va a poder vencer tus miedos, tus dudas, tus inseguridades. Te da suficiente la palabra de Dios, te da esperanza, te da unción, te da sabiduría, te da todo para que tú los venzas, pero tú vas a tener que, como David, coger la espada o la onza y cortarle la cabeza al gigante. Lo vas a tener que hacer tú. El pastor no puede cortarle la cabeza a tu Goliat, ni tu esposa puede cortarle la cabeza a tu Goliat, ni tus hijos. Tú tendrás que vencer tus dudas, tus miedos, tus incertidumbres, tus inseguridades. Te vamos a ayudar. Dios te va a ayudar, Dios va a hablar contigo, Dios va a tener ese contacto, Dios te lo va a decir, Dios lo va a sacar o va a provocar que tú lo saques, pero tú vas a tener que vencerla como las venció Moisés hace 3.500 años. Lo mismo para cada uno. ¿Lo puedes entender? Qué bueno que lo entiendes. Porque hay personas que son como Moisés, siempre están pensando que les va a ir mal, siempre están pensando que lo que dice Dios no me queda, siempre están pensando no lo hagas, no seas tan cabezón como Moisés, aprendamos de él, que por eso lo dejaron aquí, para aprender de él. Verso 2, y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara de cabrero. ¿Qué tienes? Lo que tú tienes puede permanecer insignificante. ¿Qué era una vara de cabrero frente al cetro de un faraón de oro con rubíes, con esmeraldas, con diamantes? ¿Qué es una varita de cabrero? ¿Qué es? Un cacho palo. Yo tengo uno en el coche que lo uso todos los días. Un cacho palo, no lo traje. Tengo el coche ahí fuera. Y él tenía en la mano lo que tenía, una vara, la vara de cabrero. Esta no es de cabrero. Pero bueno, ahí estaba con la vara tranquilamente Moisés. Dice, y si no tal, y dice, ¿qué tienes en tu mano? Un cacho palo normal y corriente, una varita, una vara. Parece algo insignificante. Lleva con él seguramente media vida. Él trabajaba de cabrero y tenía su vara. Nosotros que tenemos vara nos gusta la nuestra. El otro día me prestaron una, esa no me gusta la nuestra. Cada uno es maniático de sus cosas, ¿no? Pues Moisés tenía su vara, la suya, y estaba allí. Y fíjese, Moisés está pensando negativamente, está poniendo excusas. Y cuando está poniendo excusas, ¿qué tienes ahí? Como que le cambia la conversación. Dice, yo tengo un palo, una vara de cabrero. La pregunta es, ¿qué tienes? ¿Tendrás algo que sea mejor que un cacho palo? ¿Tendrás alguna idea? ¿Tendrás algún sueño? ¿Habrá alguna promesa, alguna profecía, algo que Dios te ha dado a tu vida que tú puedas agarrarte, que puedas apoyarte, que puedas decir, oye, yo no veo las cosas como parece que me gustarían ser, pero hay una promesa de Dios para mi vida, como habían promesas sobre la vida de Moisés? Y a eso le tienes que agarrar. Y parece que es algo insignificante, esa palabra, esas ideas, algo tienes que tener, porque Dios no nos creó sin nada, nos creó con algo. Mira al que está a tu lado, dile, algo tienes de parte de Dios, algo útil. Quizá parece insignificante, dale un aplauso a Dios si quieres, es algo importante. Puede parecer insignificante, algo tienes de parte de Dios, algo tienes. Puede parecer muchas veces insignificante, pero no lo es. Y si Dios te pregunta, ¿qué tienes? Si te pregunta hoy en este momento, ¿qué tienes? ¿Tú qué le dirías? Pues no sé. A veces no sabemos lo que tenemos. Imagínate que viene Jesús y te dice ahora, ¿qué tienes? Usted puede decir, yo tengo la experiencia que tengo. El otro día yo tengo juventud, yo tengo un sueño. Yo tengo un ideal, yo tengo una palabra. Algo tienes que tener, algo tenemos. Dice el verso 3, entonces él le dijo, échala en tierra. Y él cogió la vara y la echó en tierra. Y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. ¿Se imagina? ¡Ah! Eso sucedió. De pronto la vara se convirtió en una serpiente. ¿A cuánto le gustan las serpientes? ¿Quién sale corriendo cuando ve una serpiente? Encima una cobra esa así, venenosa. Lógico que saliera corriendo. A veces tenemos miedo a lo que Dios nos ha dado. A ese sueño, a ese deseo, porque creemos que es inalcanzable.
A veces nos pasa eso. Se asustó Moisés. En otras palabras, llevaba media vida con aquella vara y no sabía que era una serpiente. ¿Siempre he tenido una serpiente en la mano? Sí. Siempre la has tenido. Dios te la dio hace mucho tiempo. Pero tú no sabías el poder que hay en las manos de Dios, en la boca de Dios. Lo que tú crees que es insignificante, en la mano de Dios se vuelve algo poderoso para cumplir la misión que Dios te da en tu vida. Entonces no puedes tenerle miedo. Moisés se retiró de la vara, de la serpiente. Verso 4, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano. Uy, si me muerde, si me muerde. ¿Y me morderá o no me morderá? Dice que él extendió la mano y la agarró por la cola. La agarró y se volvió de nuevo vara en su mano. Y aquí lo que tienes que tener presente es que tienes que obedecer lo que Dios te dice. Por la cabeza, cógela por la cola. Tenemos que estar pendientes a lo que Dios nos dice. Si no hay obediencia a Dios, no puedes llevar a cabo esa misión, ese propósito de tu vida. No tengas miedo, cógela, sigue las instrucciones, sigue la dirección de la palabra de Dios. Sigue el sentir del Espíritu Santo. Verso 5. Por esto creerán que se ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice Dios que ellos creerían. Yo no sé si los judíos, los hebreos eran tan incrédulos como muchas veces somos nosotros. A veces tú crees que es que la gente no cree, que la gente no cree, es que la gente no cree y te lo crees. Pero la palabra de Dios dice que ellos, los habitantes de estas islas, creerán. Y eso es lo que tú te tienes que agarrar. A lo que dice la palabra de Dios. Que la gente creerá en el Señor. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Eso es lo que te tienes que agarrar. Después siguen hablando y Dios le da 2 señales más. La de la lepra y la de convertir el agua en sangre. Dice el verso 10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido elocuente. Ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otra vez más, después de todo lo vivido, vuelve Moisés a poner excusa y ahora se agarra al pasado. Es que yo fui tan sufrido, es que yo en el pasado nunca fui muy inteligente, es que yo soy un burrito de mi niñez, es que yo sufrí tanto, es que yo, tú miras mi pasado y es que yo, ay, ¿cuántos somos así? ¿Cuántos hemos sido así? Moisés estaba, como decía mi esposa antes también, ese complejo de víctima, complejo de inferioridad, complejo de pobrecito. Estaba acomplejado, tenía su historia. En otras palabras, no se quería mojar. ¿Por qué? Porque él estaba cómodo en Madián. ¿Qué necesidad tiene Moisés de complicarse la vida a los 80 años? ¿A ir a liberar qué? ¿Qué necesidad tienes tú de lo que dice la palabra de Dios? Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Porque Él está haciendo algo en tu vida. Y Él te sigue llamando y Él te sigue hablando. Pero Moisés vemos que seguía pensando en sus capacidades, en su humanidad. Yo no sé, yo no puedo, yo soy ignorante de la vida. Esto es como eso que hay por ahí, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa. ¿Qué culpa ni qué culpa? ¿Qué culpa ni qué culpa? Si ya Jesús murió por su vida, si ya Jesús tiene el Espíritu Santo que quiere hacer grandes cosas en nuestro interior. Versos 11 y 12 dice, el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo? ¿O con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues le vuelve a decir, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. En otras palabras, cuentas con Dios. Tienes el milagro de la vida. ¿Cuántos están vivos aquí? Que levanten las manos. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están vivos? Tienes el milagro de la vida. Haga así, tengo el milagro de la vida. Tienes la vida. Solo necesitas eso. La vida y que tu vida sea tocada, impactada por el Espíritu Santo. No necesitas más. No necesitas más que la vida. No necesitas más que la vida. Y la palabra de Dios y la voz de Dios. Verso 13. Pero él le dijo, Moisés le dijo,
Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras, pero no yo. ¿Cómo vemos a Moisés después de tanto? Es que este tío es un cabezón, un troglodita, un cavernícola, un zurrón de gofio. ¿Cómo lo llamamos a él? Es que no puede, terco como un burro de carga. ¿O no? Mira al que está a su lado. Yo estoy seguro que en algún momento de su vida fue como Moisés. Usted me puede mirar, yo me miro y digo terco, burro de carga, cavernícola, chimpancé, de todo. Porque nos dice Dios, porque leemos, porque nos vuelve a decir, porque oran por nosotros y nos habla el Espíritu Santo, porque tenemos el sentir, porque nos lo vuelve a decir y nos lo dice, y nos lo dice, y nos lo dice, y nos lo dice. ¿Y qué dice? Te ruego, Señor, envía a otro con ese mensaje que yo no quiero. Dice el verso 14, es que somos increíbles, a veces somos así con Dios. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además aquí él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Vamos, que Moisés Dios ya se estaba enfadando, ¿no? Ahora se está empezando a enfadar. ¿Cuán ha sido paciente con nosotros, no? ¿Cuán paciente es el Señor con nosotros? Porque ya Dios había diseñado todo un plan. Ya cuando Dios lo lanza a él, a Moisés, le dice esto, pero si ya yo preparé, Moisés, si tú cuando estés llegando vas a ir a Aarón, que yo sé que él es más de palabra y es más elocuente y te va a estar esperando, aunque hace 40 años que no lo ves, yo lo tengo todo orquestado, todo preparado para que tu misión, tu propósito de vida te vaya bien. Yo ya preparé esa persona, he preparado aquello, he preparado lo otro, lo he preparado todo. Tú solamente tienes que obedecer, que seguir las instrucciones, está todo preparado, pero es que somos como dice, nos negamos, o hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer. Y entonces no vemos el plan de Dios, no vemos que el plan de Dios era perfecto para nosotros, no vemos que Él tenía la persona preparada en el camino, no vemos cómo Él nos iba a guiar, no vemos cómo Él tenía preparado el trabajo, la labor, lo tenía todo preparado, solo teníamos que obedecer la palabra de Dios, lo tiene todo preparado, solo tienes que obedecer las instrucciones. Pero como no lo hacemos, Dios estaba empezando a enfadar. Él ha preparado todo, Él tiene el plan. Y solo está esperando que tú respondas, que tú seas el hombre, la mujer, el joven que tienes que ser, que la palabra de Dios te demanda ser. Solo espera eso, la mujer de Dios, el hombre de Dios, porque todo está preparado. No estamos solos, nos dice la palabra de Dios. Todo ha sido preparado, solo tienes que creerlo y obedecer y seguir su dirección. Y le dice el verso 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y la vara simboliza la autoridad. Tomarás en tu mano eso que Dios te dio, eso que tú crees que es insignificante. Quizás tienes la capacidad de escuchar a las personas, no sé qué será, eso que tú crees que es insignificante, eso lo tomarás y eso será autoridad. Y dice que con eso harás las señales. Y nosotros se nos ha dado el nombre maravilloso de Jesús, es un nombre poderoso. Y se nos ha dado hacer la voluntad del Padre, que es salvar las vidas, y el poder y la unción del Espíritu Santo. Todo eso se nos ha dado. Y todo eso nos tiene que llevar a producir señales de Dios. Usted tiene que anhelar a Dios y anhelar que, como dice el libro de Hechos, gracias Señor porque en tu nombre se nos ha dado la capacidad de hacer señales poderosas, sanidades y tantas cosas en el nombre del Señor. Tiene que anhelarlo. Por eso está el nombre de Jesús, por eso está el hacer la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por eso le digo yo hoy que pasaron 3.500 años, pero seguimos enfrentando las mismas luchas que Moisés adentro, esas mismas luchas. Por eso la misión es grande, liberar una generación, la que usted y a mí nos tocó vivir, liberar esa generación. Y la tarea puede parecer sobrenatural, porque lo es. Por eso usted no puede confiar en sí mismo.
Te tiene que confiar y poner su plena confianza en Dios. Te tiene que vencer a su hombre interior. Tienes que vencer tus miedos, tu incredulidad, tu comodidad. Tienes que superar tu fracaso. Tienes que creer. Tienes que decir, mis fracasos me ayudan a fortalecerme. Todo tienes que entenderlo. Tienes que respetar la persona del Espíritu Santo. Tienes que anhelarle. Tienes que respetar la presencia de Dios. Y tienes que entender cuál es tu identidad y que hay un propósito divino y personal y que Dios está contigo. Y tienes que asumir en último lugar el desafío. Porque vamos adelante, no puedes seguir poniendo excusas. No puedes ponerle excusas a Dios. Has sido llamado como libertador de esta tierra. Si estás viviendo en este lugar, has sido llamado como libertador. Allí donde vayas, has sido llamado para liberar almas, liberar vidas del poder de las tinieblas. Y Dios te ha llamado a ti. ¿Por qué eras el más guapo? No. ¿Por qué eras el más feo? Tampoco. Pero nos llamó, no tengo ni idea, y nos llamó Él. Nos llamó. Dile que está a tu lado, Dios te llamó. No sé por qué. Pero no luches contra Dios. No luches contra Dios. No le pongas excusas a Dios. Aprendamos de Moisés. No seamos borriquitos. Cuanto más resistamos el llamado de Dios, la unción de Dios, el amor de Dios, peor para nosotros. Moisés al final tuvo que tomar el camino. Y nosotros vamos a tomar un camino. Hay una isla, hay una nación, hay un pueblo que está esperando ser libre en el nombre de Jesús. Ponte en pie el día de hoy conmigo.